Bueno, tenemos un desafío esta mañana, pero confiamos en el Señor que salimos adelante, ¿verdad? Amén. Porque es Él, ¿cierto? ¿Qué tal si oramos para poner este tiempo delante del Señor? Padre, gracias por la vida, gracias por estar en este lugar, Señor, esta mañana. Gracias por tu presencia preciosa. Señor, queremos establecer tu Espíritu Santo en medio de nosotros para que nos hables hoy, Señor, sea tu palabra, podamos ponerla en práctica. Lleva todo pensamiento, Señor, cautivo delante de ti y pueda moverte, Dios, en medio de nosotros con poder, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si vamos a la palabra, a Primera de Reyes, capítulo 18, versículo del 41 al 46? Son pocos versículos, pero de un gran contenido. Primera de Reyes, capítulo 18, versículo del 41 al 46. Si me pueden acompañar a leerlo, dice la palabra del Señor. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él lo volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Esta palabra sigue lo que hemos estudiado en todo este mes de octubre acerca del profeta Elías, que Dios usa con poder en tiempos en los cuales reina en Israel Acab. Recordemos que el reino estaba dividido, y en el reino del norte, que es Israel, reinaba Acab, y la palabra dice de Acab que era un rey terrible. Dice que era, inclusive Acab era hijo de Omri, que había sido rey antes que él. Y si leemos la palabra, dice que Omri en ese momento decía: terrible, era un rey como no se había visto, de los malos. Pero cuando leemos posteriormente y habla de Acab, dice que es todavía peor. Terrible Acab. Y no conforme con eso, Acab toma por esposa a Jezabel, que era, dice la palabra allí en el capítulo 16, cuando habla en versículo 31, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. O sea, Jezabel tenía por práctica adorar a Baal, un dios pagano. Y al Acab casarse con Jezabel, adopta esa misma práctica. De hecho, dice la palabra que levantó altares para adorar a Baal. ¿Y por qué? Claramente eso desagradó al Señor. Y necesitamos ir a Deuteronomio 7:3. Vaya conmigo un momentito, para que podamos entender el contexto en el que se da toda esta palabra y por qué era una afrenta mayor el estar adorando ídolos y dioses ajenos al Señor. Dice el Señor en Deuteronomio 7:3, cuando escoge a su pueblo Israel, y le dice: y no emparentarás con ellas, hablando de las naciones paganas. No darás tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo. Y dice el versículo 4, porque desviará tu hijo de en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros, y te destruirá pronto. De ahí ellos sabían la palabra, pero aún así
desobedecieron al Señor. Entonces ahí es donde Dios usa a Elías, y Elías le da una palabra a Acab, ahí en el capítulo 17 de Primera de Reyes, y le dice: voy a enviar una sequía, no va a haber lluvia, por tanto estás adorando y has levantado altares a dioses paganos. Y recordemos, como decía el pastor en prédicas anteriores, Baal era asociado como que él dominaba la lluvia. O sea que Baal era el rey de la lluvia según ellos. Entonces el Señor desafía precisamente de que, ok, es el Dios de la lluvia, yo voy a mandar una sequía. Y esa es la palabra que Elías le da a Acab, y efectivamente no llueve. Seguidamente el Señor envía a Elías y le dice: muévete a el arroyo de Querib. Y el Señor sustenta a Elías de manera sobrenatural. Lo recordamos, ¿verdad? Dice que lo alimenta con cuervos. De día y de noche los cuervos iban y le daban comida a Elías, y bebía agua del arroyo. Tremendo, ¿no? Pero el arroyo se secó por la sequía. Así que de ahí Dios le dice ahora: muévete a Sarepta, porque ahí hay una viuda que te va a sustentar. Y en efecto llega Elías a Sarepta, y esta viuda que vivía con su hijo le dice: bueno, lo único que tengo para sobrevivir es esto, lo último que tengo, la última comida que tengo es esta. Y la estaba preparando ya, como que dice, su última comida, y dispuesta a morir con su hijo. Y Elías la desafía: dame de comer de lo que tienes, y después come tú y tu hijo. Tremenda prueba, ¿no? Tremenda prueba. Y ella lo hace. Esta mujer de Sarepta, que de hecho es una región cerca de donde era Jezabel, lo que me indica que probablemente también tenía influencias de estar adorando dioses paganos, pero ella le creyó al profeta, le dio de comer, y el profeta le dice esta palabra, le dice: porque Jehová, el Dios de Israel, ha dicho así, en 1 Reyes 17:14: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Ahí hay una promesa. No se olviden de esa promesa, la vamos a ver más adelante. Así que esta mujer creyó, sustentó al profeta, comió. De hecho, el primer milagro que hace Elías es precisamente con esta viuda, y posteriormente dice la palabra, su hijo fallece, y Elías también, con el poder del Señor, lo resucita. ¿Ok? Luego de eso, ¿qué pasa? Elías se encuentra con el mayordomo del rey Acab, y Dios le dice a Elías: dile que va a llover, pero necesitamos, reúnete con él. Así que Elías le dice: vamos a reunirnos en el Monte Carmelo y vamos a hacer algo. Trae a tus 450 sacerdotes de Baal y otros tantos de Acera, porque eran varios dioses que tenían ellos, y vamos a ver quién es el Dios verdadero. Y esa era la prédica del domingo anterior, y vemos la manifestación del Señor. La ofrenda que dieron estos sacerdotes de Baal nunca se encendió. El reto era, ok, que el verdadero Dios mande fuego del suelo y del cielo y consuma este sacrificio. Y los sacerdotes de Baal dice que gritaban, se cortaban, botaban sangre, gritaban, y nada pasaba. Pero cuando Elías oró y clamó al verdadero Dios del cielo y de la tierra y de todo lo que hay en la, dice que descendió fuego del Señor y consumió totalmente el sacrificio. Entonces el pueblo dijo: Jehová es Dios verdaderamente. Y eso llama la atención, ¿no? Lo veíamos el domingo pasado, que era un pueblo que conocía al Señor, porque tenían que en ese momento reconocer que Jehová era Dios. Jehová sigue siendo Dios poderoso.
y Dios se manifestó con poder. Y ahí entonces donde llegamos a la palabra que leímos hace un momento. Y hay varias cosas que podemos aprender de esto y aplicarlas en nuestras vidas hoy. Y una de ellas que llama la atención es que el pecado y la desobediencia al Señor trae consecuencias. La consecuencia para el pueblo fue una terrible sequía. Hubo hambre. Hubo escasez. Porque el rey que en ese momento reinaba no fue sensible ni obediente al Señor. Todo lo contrario. Se casó con Jezabel y eso fue un duopac terrible. De los peores que hay en la palabra. La desobediencia y el pecado trae consecuencias. Y hoy el Señor nos habla en esa dirección. Pero Dios en su infinito amor y misericordia nos confronta con su verdad. Y ahí es donde envía al profeta para darle esa palabra al pueblo, en especial al rey. Cuando dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y en efecto, no llovió. No hubo lluvia. Fueron 3 años y medio que duró la sequía por la desobediencia al Señor. Y es algo que debemos reflexionar hoy, ¿no? Y tener en cuenta de, a pesar de la desobediencia, el Señor nos va a confrontar para que podamos enderezar nuestro camino. Eso era lo que Dios estaba buscando al confrontarles, diciéndole: hey, yo soy el Señor, yo soy el Dios de la lluvia, de la tierra, del cielo, de todo. No va a llover porque yo así lo he decidido. Hasta que pudieran reconocer, y como vemos más adelante, poder voltearse al Señor, poder buscarle de corazón. Y hay cosas particulares en las que vemos en esta palabra, en la manera en que oró Elías. Pocas veces en la palabra vemos una descripción tan particular de cómo orar al Señor. Usualmente lo que vemos, bueno, Jesús oró, o la persona oró, el pueblo oró, pero no nos da una descripción detallada de cómo lo hizo. Y varias de las cosas que nos llaman la atención en cuanto a Elías fue que ya había dado el Señor la promesa, porque cuando el Señor le dice a Elías: anda, ve y dile acá que va a parar de llover, simplemente el Señor estaba prometiendo que iba a llover. Y se da el monte de Carmelo, y posteriormente se da la matanza de todos estos sacerdotes de Baal en manos del profeta Elías, pero todavía no había llovido. O sea, pasó eso y todavía no llovía. Y eso nos enseña de que el Señor nos da promesa, pero nosotros debemos seguir orando. La promesa está allí, se va a dar, pero mientras suceda, usted y yo debemos seguir orando. Eso nos enseña la palabra a través de Elías. La promesa del Señor de que iba a llover, pero Elías no dejó de orar hasta que se cumpliera. Y no oró de cualquier forma. ¿Cómo dice que oró? Dice que se postró, ¿verdad? Y puso, ¿qué? Dice la palabra. Y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Es una forma muy específica que el Señor puso en Elías de orar. Y precisamente se postró allí en el monte Carmelo.
en donde poco tiempo había sucedido esa gran manifestación de poder de parte del Señor en cuanto al sacrificio. Así que la promesa está, pero nosotros debemos seguir orando, y ahí la importancia de la oración. Ahí la importancia de orar, de buscar el rostro del Señor. El pueblo de Israel se había alejado de buscar a su verdadero Dios en pos de dioses paganos, en dioses que no, era toda una mentira. Siguieron la corriente del rey Acab y de Jezabel. Adoptaron los dioses que ella adoraba, olvidándose de todo lo que el Señor había hecho antes. Y me llama la atención también de que él dice la palabra que le dice al criado Elías: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Todavía no pasaba nada. Elías estaba orando, pero todavía no pasaba nada. Todavía no llovía. ¿Será en ese momento, digo, el criado pensando: ¿será que no va a pasar nada? ¿Y cuántas veces a nosotros nos pasa así? Estamos orando por algo y no pasa nada. Y Elías le dice: sube hasta 7 veces. Yo me imagino que el criado, cuando a la quinta vez que subió, digo, mi Señor me está enviando y yo no veo nada. Era la quinta vez, me dijo que 7. ¿Será que de verdad a la 7ª va a pasar algo? Y a veces tenemos esa actitud también. A veces nos quedamos en la quinta y abandonamos la oración. Cuando el Señor dice: sigue, persevera. Algo que nos enseña Elías es que perseveró. Y él tenía fe de que algo iba a pasar porque el Señor se lo había prometido. Y el Señor nos promete a usted y a mí algo con propósito, pero todavía no pasa nada. Ahora, el Señor con Elías fue específico y lo movió a que fuera 7 veces. Ahora usted no vaya a decir que 7 veces y después la 7ª todavía nada. El Señor hace como quiere. Usted tiene que seguir, tiene que perseverar. Quizá a lo mejor no dura 7 veces, sino a la quinta, a la 4ª el Señor responde. Él es soberano. Pero lo que sí debe haber en nosotros es una actitud de oración, de tener comunión con el Padre. Eso que no tuvo el pueblo de Israel, ni tuvo Acab, de ser sensible a la voz del Señor, de ser sensible a su palabra. Y hoy el Señor nos quiere decir eso también. Debemos ser sensibles a su palabra. Hoy más que nunca, ser sensibles y buscar el rostro del Señor en oración. Y Elías nos enseña una manera de hacerlo. Dice: postrándose y su cabeza entre sus rodillas. Es una manera que nos indica sujeción, nos indica: estoy completamente rendido a ti, Señor. Nos indica darle el lugar al Señor que se merece. Él es Rey y nosotros somos sus hijos. Él es el Señor, nosotros somos sus siervos. Esa es la actitud cuando vamos delante del Señor. Esa actitud particular de orar, y que pocas veces vemos en la palabra, tiene un significado. Nos habla de un Rey imponente, maravilloso, poderoso, pero sobre todo lleno de amor y misericordia. Porque aún en medio de eso, de esa prueba que Dios le estaba dando al pueblo de Israel, había amor de parte del Señor, porque quería que se volvieran a Él. Tenemos que perseverar en la oración. Y probablemente usted esté orando por algo
y no pase nada. Pero el Señor es fiel. Y Él va a contestar conforme a su voluntad. Por eso ahí en el boletín dice, tenemos que entender la voluntad del Señor para nuestra vida, para que podamos orar en esa dirección que el Señor quiere. El Señor no quería, el propósito del Señor para nosotros no es que andemos en sequía. El propósito del Señor para nosotros no es que andemos como apagados. La condición de una sequía es terrible. En la sequía no crece nada. No hay árboles. Si no hay árboles, no hay nada que pueda dar fruto. No hay fruto, no hay comida. Dice la palabra que hubo hambre en ese tiempo. 3 años y medio. Por eso que Elías, al desafiar a la viuda a darle lo último que tenía de comida, es una manifestación de fe de esta mujer. ¿Qué habríamos hecho nosotros al estar con nuestro hijo y alguien nos dice, dame de comer y después comes tú? ¿Lo hubiéramos hecho? Ella lo hizo. Y lo preparó y le dio de comer. Y después comió ella. Y hubo promesa de parte del Señor. Y Dios la sustentó. Porque yo no sé en qué momento de los 3 años y medio se dio eso, pero después de eso, el Señor siguió sustentándola. El Señor actuó de manera poderosa, milagrosa, con esta mujer y su hijo. Me imagino que ella iba a buscar harina. Decía, esto es lo último que tengo. Usted, cuando se le está acabando la quincena y usted va a ver su despensa o donde usted coloca la comida y no queda mucha cosa, ¿verdad? Y lo peor es que no hay plata para comprar más cosas. Así que usted tiene que resolver con eso. Bueno, la situación de esa mujer y su hijo era esa. Abrió la despensa y nada más quedaba lo suficiente para comer ese día, ella y su hijo, no una boca más. Y llega este profeta y le dice, dame a mí de comer primero y después comes tú con tu hijo. A veces leemos la palabra y pasamos y no nos metemos a la situación. Por eso que es bueno, Señor, pedirle, Padre, en el Espíritu, guíame a leer esta palabra, porque hay tanto que leer y que nos enseña el Señor para aplicarlo a nuestra vida. Y ella creyó y sustentó, y la promesa para ella se cumplió. La palabra no nos dice más nada de ella, pero yo quisiera ver, después de los 3 años y medio, el testimonio de esa mujer. Dios me sustentó todo este tiempo. Podemos decir eso nosotros. Porque Dios me sustenta todo este tiempo. Todo este tiempo. Condición de sequía, terrible, ¿verdad? Ahí no hay vida. Es un ambiente desolador. Es un ambiente que se presta para la muerte. Y el Señor no quiere que nos quedemos ahí. El Señor me impresionaba, y esto no lo tiene en el boletín, pero el Señor me impresionaba sobre esto, sobre la sequía. El pueblo de Israel pasó por esa sequía, por desobediencia. Y miren lo que escribe Salomón. Y eso también me llamó la atención, que Salomón allí en Reyes 8,
versículo 35 al 36, después de construir el templo, en los tiempos en que Salomón tenía ese reino de esplendor, porque dice la palabra, y si lo leen ahí, que él pidió sabiduría y Dios se la dio. Y el Señor dijo, como pediste sabiduría, te voy a dar entonces más. Salomón termina de construir el templo y ora, una vez más, la oración, y le dice, y ora al Señor y dice, si el cielo se cerrare y no lloviere por haber ellos pecado contra ti, y te rogaren en este lugar y confesaren tu nombre y se volvieren del pecado, cuando los afligieres, tú oirás en los cielos y perdonarás el pecado de tus siervos y de tu pueblo Israel, enseñándoles el buen camino en que anden, y darás lluvia sobre tu tierra, la cual diste a tu pueblo por heredad. Palabra de Salomón, años antes, cuando todavía el reino estaba unificado, no se había dividido. Ya Salomón estaba diciendo, impresionado en el espíritu, cuando haya sequía, cuando te sientas así, le dice al pueblo, y el pueblo te busque y ore y clame a ti, haré que caiga lluvia. Y siempre el corazón del Señor no es que nos quedemos allí y estemos en sequía. Lo que quiere el Señor, y dice su palabra, eres río de agua viva. Dice, que tiene sed, que venga a mí. El agua es vida. En la sequía no hay agua. En la sequía hace falta agua. Sin agua no hay vida. Por eso el Señor decía, el que tiene sed, que venga a mí, que me busque. Juan 7:38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrá ríos de agua viva. El propósito del Señor no es que estemos en sequía, ni caminemos en sequía, ni andemos en sequía. El propósito del Señor es que tú y yo busquemos la fuente, el río de agua viva que es Jesucristo. Y lo que quiere el Señor hoy es precisamente que tomemos esa actitud de Elías en oración y clamemos al Padre por lluvia, por ríos de agua viva en nosotros. Yo no sé tu condición, yo no sé, pero la impresión del Señor es que había sequía. Es una sequía que a veces no permite ver lo que el Señor tiene para nosotros. Es una sequía que paraliza. Es una sequía que nos acostumbra a estar en una condición que no es la que Dios quiere que estamos. Cuando el Señor se encuentra, cuando Elías se encuentra con Acab, finalmente, dice que Acab le dice, capítulo 18, versículo 17, cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? Él todavía no entendía qué es lo que estaba pasando. Él todavía no entendía que esto era el resultado de su propia actitud. Esto era el resultado de lo que él había decidido hacer. No lo que Elías estaba diciendo, sino su adoración a Baal. Estaba totalmente ciego. La condición del pecado nos ciega y no reconocemos nuestra situación interior en el espíritu. Estamos bien. Acá decía, eres tú el que turbas a Israel, porque yo estoy bien. Todo estaría bien si no fuera por tu culpa.
Porque tú diste la palabra de que y oraste para que no lloviera, por eso que no está lloviendo. No había reconocido su condición. No había reconocido que Dios le estaba dando una oportunidad de voltearse a Él, de recapacitar, de reencontrarse con el Redentor. Y Elías le dice, y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. La palabra a mí no me indica que Acab entendió eso. Si siguen leyendo, después se van a dar cuenta qué pasa. Él no entendió, pero Dios hoy quiere que usted y yo entendamos, que estemos abiertos, que escuchemos a su palabra, que busquemos de corazón una relación permanente con el Señor, que es capaz de enviar lluvia en medio de la sequía, el Señor que es capaz de dar vida en medio de la muerte, el Señor que es capaz de sanar en medio de las enfermedades, el Señor que es capaz de dar provisión en medio de la escasez. Ese es mi Dios. Escucha. Porque es palabra del Señor, no de hombre. No nos quedemos en la sequía. Y hoy, algunos de ustedes han atravesado y están atravesando sequía. Y se preguntan por qué. El Señor tiene la respuesta. Cuando doblemos rodilla, pongamos nuestra cabeza en medio de la rodilla, como lo hizo Elías, y clamemos al Padre para que envíe su lluvia. Eso vamos a hacer. Y no tengo más que agregar. Eso vamos a hacer. Vamos a postrarnos delante del Señor. Y si usted no se puede postrar, no lo haga. Dios conoce su corazón y su limitante. Pero ore al Padre que no tiene limitación. Ore al Padre que es todopoderoso. Ore al Padre que manda lluvia en medio de la sequedad. Ore al Dios de vida. Y dice la palabra que después de la séptima vez aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron. A veces pensamos que un cielo oscuro es sinónimo de ya viene la tormenta. En este caso era un aviso de bendición. Así que no te confundas, que a veces el cielo se ve oscuro, pero es que viene una bendición tremenda de parte del Señor. Amén. Los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia. Hubo una gran lluvia, porque el Señor así lo quiso. Porque su pueblo, allá en el Monte Carmelo, había dicho: Jehová es Dios. Y miren que esto no tuvo que ver con Acab. Aquí no habla nada de que Acab se arrepintió. No, esto es porque Dios quiso. Porque Dios es soberano. Porque a través del profeta que oró, que se humilló delante del Señor, Dios en su amor y su misericordia envía lluvia para que cesara el hambre, para que cesara la escasez, para que el pueblo se salvara. Ese es el corazón de mi Dios. Amén. Ese es el corazón de tu Dios. Y en esta mañana, ¿por qué no oramos como oró Elías? Y pongamos delante del Señor. Yo no sé la condición que usted vino acá, y no tengo por qué saberlo, pero Dios sí sabe. Y por eso Dios dio esta palabra hoy. Hoy esta palabra es para nosotros.
para usted y para mí, no es para nadie más. Usted está aquí, esa palabra es para usted. Oremos al Señor, salgamos de la sequía y vayamos a la fuente de agua viva que es Cristo. Pongamos delante de Él, que el Señor nos revele: Padre, ¿qué tengo que poner delante de ti? ¿Qué debo, Señor, poner delante? ¿Qué he hecho todo este tiempo? Enséñame, ayúdame, muéstrame, porque quiero ponerlo hoy delante de ti, Señor, porque yo quiero que corra río de agua viva en mi ser. Quiero que tu espíritu me llene. Quiero que haya vida. Quiero que no haya escasez espiritual en mí. Podemos hacer eso. Te invito a que lo puedas hacer. Tomemos este tiempo para orar al Señor. No hay más nada que añadir a la palabra. Ahí delante del Señor, usted con el Señor, en esa relación que Él quiere establecer con nosotros todo el tiempo, de ir al Padre, de doblar nuestras rodillas. Y la promesa ha sido dada, pero todavía no veo nada. Todavía no veo nada. Todavía oro y nada pasa. Bueno, el Señor dice: persevera. Persevera en la oración. La promesa está dada. La promesa estaba dada al pueblo de Israel. Iba a haber lluvia, pero todavía no llovía. Dice: el profeta oró 7 veces. 7 veces subió el criado a la cima del monte y no veía nada, ni una nube se aparecía en el horizonte. No se veía nada. Y oraba y nada pasaba. Pero el Señor escucha nuestra oración. Clama al Señor. ¿Te has sentido apagado, apagada? ¿Te has sentido seca, seco? ¿Te has sentido como ignorado por el Señor? Ignorado, ignorada. El Señor te dice esta mañana: no estás siendo ignorado. Ora. Ora hasta que veas lluvia. Ora hasta que haya ríos de agua viva corriendo en tu ser. El Señor quería a su pueblo delante de Él, buscando su rostro, humillado como lo hizo Elías. Y Él respondió: gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra, Señor. Porque es palabra de vida, Dios, y no de muerte. Porque eres un Dios de vida, Padre. Eres un Dios redentor. Mi Redentor vive. Gracias, Señor. Mi Redentor vive y está con nosotros. No nos ha abandonado. Últimamente todo te sale mal, sientes tú. Ora al Señor. Él es un Dios de propósitos. Bendito sea, Señor. Bendito sea, Dios. Derrama, Señor, tu espíritu. Derrama, Dios, sobre toda carne en este lugar, Padre. Como dijo el profeta: los huesos secos, llénalos de carne, Padre, en el nombre de Jesús. Quita toda sequía, Señor. Que seamos campos fértiles, donde crezca árboles que den frutos, Señor. Bendito seas, Padre. Escucha nuestra plegaria, Señor. Oramos como lo hizo Elías, Padre, de rodillas delante de ti, Señor, y nuestra cabeza en medio de las rodillas, Padre, en total sumisión, en total, Padre Santo, diciendo con esto que tú eres Rey,
y que te ha placido, Señor, encontrarnos, llamarnos con un propósito, Señor. No propósito de andar en sequía, sino el propósito de andar conforme a tu voluntad. No significa que no va a haber pruebas, pero yo sé que el Redentor vive y está conmigo cada momento, Señor. Y aunque ore y no pase nada, perseveraré, Señor, en la oración, porque algo va a ocurrir. Porque tú eres un Dios fiel, Señor, y verdadero. Cuando oramos, Señor, y buscamos tu rostro, en el Espíritu, Señor, empiezan a suceder cosas, a romper cosas en el nombre de Jesús, Padre. Rompe, Señor, esta tinaja, Padre, y hazla de nuevo, Señor. Rompe, Señor, con lo que no te agrade, Dios, lo ponemos delante de ti. Rompe lo que impida tu fluir, Padre. Manda lluvia, Señor. Y cuando veamos que el cielo se pone oscuro, Señor, podamos bendecirte y alabarte, porque lo que viene es tu bendición, Padre Santo, bendito. Esta misma actitud, sigamos orando, sigamos postrados delante del Señor. Si en esta mañana hay alguien que todavía no ha aceptado a Cristo como su Salvador, esta también es la oportunidad de hacerlo. Allí donde estás, si estás orando y de rodillas o estás sentado y no has aceptado a Cristo como tu Salvador, levanta tu mano y haz esta oración conmigo. Sencilla. Señor Jesús, en este día te acepto como mi Señor y Salvador. Quiero no tener sed jamás. Quiero beber de ti, Padre Santo, ríos de agua viva. Perdona mis pecados y prometo seguirte cada día en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración conmigo, ahí donde estás, levanta tu mano. Quisiera verla. Levanta tu mano delante del Señor. Si no, entonces entiendo que la palabra es para la iglesia, es para el cuerpo de Cristo, es para nosotros. No creamos que estamos bien, podemos estar mejor delante del Señor. Bendito Jesús. Bendito Señor. Gracias. Gracias. Bendito seas. Gracias, Dios, por traer bálsamo, Dios. Gracias, Señor, porque tu palabra no regresa vacía, Dios. Por eso estamos aquí, Padre. Gracias, Dios, porque vamos a salir por esa puerta diferentes, pero que no sea por un momento, sino es una permanente búsqueda de tu palabra, de una relación contigo, Señor, diaria, de oración sincera, genuina, allí donde nadie nos puede ver, allí tú y yo, Señor. Bendito Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios de restauración. Tú eres un Dios que redime.
Bendito sea, Señor. Gracias. Gracias, Dios. Gracias, Señor, porque has abierto nuestros oídos espirituales, Dios, a tu voz. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Bendito seas.